Hoy, la segunda parte que hemos titulado Lecciones de una cueva. El cristianismo a veces lo presentamos como la panacea, es decir, pareciera que cuando usted y yo somos cristianos no vamos a enfrentar problemas, dificultades, temporadas grises, momentos oscuros, y en realidad no es eso el cristianismo. El cristianismo involucra experiencias extraordinarias, pero también involucra a veces experiencias duras, dolorosas, experiencias críticas, esas áreas grises o momentos grises que nos mueven el piso. De hecho, nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, como ustedes notan en pantalla, en el versículo 13, Él llegó a decirnos claramente lo siguiente: aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Observen que Cristo, sin muchas vueltas, deja muy claro esto. En la vida ustedes van a tener muchas pruebas y muchas tristezas. Es decir, esto no es algo que está sujeto a discusión. Sí o sí, las vamos a enfrentar. Y esto me llevó a reflexionar en una frase que se las quiero compartir por acá. La calidad de mi vida no está definida por la ausencia de pruebas, sino por cómo las enfrento. Como hemos dicho, esta serie trata mucho acerca de explorar algunas experiencias, algunos escenarios en la vida de David, un hombre que personalmente aprecio mucho por su honestidad, por su transparencia. David, quizás en una época como la nuestra, sería un creyente, un líder muy cuestionado, muy criticado, puesto que se presenta de manera muy auténtica, muy transparente. Cuando se siente frustrado, te lo dice con mucha tranquilidad. Cuando se siente enojado, te lo puede expresar. Él no es alguien que trata de vendernos una imagen X o Y. No, él se muestra tal y como es. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de la grandeza del corazón de David. Estuvimos compartiendo que David, más que por sus actos heroicos, más que por sus victorias militares, más que ser conocido por aquel que venció al gigante Goliat, más que por haber sido aquel que se le conoció por haber vencido a un león o haber triturado a un oso, y por todas esas victorias heroicas que parecen de un héroe de película, David en realidad capturó el corazón de Dios precisamente por el corazón de él, por cómo se presentaba delante del Señor, por un corazón sencillo, por un corazón honesto que apuntaba hacia la verdad. Y hoy quiero llevarles a un episodio otra vez complicado en la historia de David. Todavía no era rey. Este que vamos a leer es un momento cuando David aún no era rey. David era uno de los soldados más distinguidos del rey Saúl. Pero Saúl comenzó a tomarle envidia. Saúl, en medio de los celos, quiso matar a David. Y David, en todo este alboroto, en todo este conflicto que está viviendo, se mira en la necesidad de huir de la presencia de Saúl. Y aquí es cuando David finalmente llega a un sitio que estoy muy seguro que la mayoría de ustedes han escuchado en algún momento a través de las distintas predicaciones. Lo encontramos en 1 de Samuel, capítulo 22, versículo 1. David salió de Gad y escapó hacia la cueva de Adulán. Si ustedes me preguntaran cuál fue el primer trono en el que se sentó David, yo les diría que no fue el trono de Jerusalén. El primer trono en el que David se sentó fue en la cueva de Adulán. Y ustedes sabrán que la cueva no es un lugar agradable. La cueva es un lugar, al menos en aquella zona de Israel, húmeda, oscura, y no es un sitio como para habitar, como para vivir. Sin embargo, David lo escogió para refugiarse de aquello que estaba tratando de hacer Saúl. Pero en medio de todo este proceso me puse a reflexionar en lo siguiente: ¿cómo llegó David a meterse a una cueva
qué proceso tuvo que llevarse, qué proceso tuvo que tratar que digerir en su vida para ir hasta una cueva. Y aquí es donde quiero llevarle a 5 momentos. No son los únicos, no pretendo que estos sean las únicas experiencias que David vivió previo a su huida a esta cueva de Adulán. Sin embargo, creo que son 5 momentos que hoy por hoy cada uno de nosotros nos pudiéramos identificar. Y por favor le voy a pedir de que me acompañe y vea el primero, la frustración. David decide ir a Adulán luego de haber vivido frustraciones en su vida. Por favor, rápidamente, porque no me quiero tomar tanto tiempo en estas etapas, pero va a ser muy importante que tengamos todo este contexto previo a la cueva de Adulán. Las frustraciones que tuvo que vivir David. Dice 1 Samuel 18, versículo 5 en adelante. Todo lo que Saúl le pedía a David que hiciera, él lo hacía con éxito. Como resultado, Saúl lo hizo comandante sobre los hombres de guerra, un nombramiento que fue bien recibido tanto por el pueblo como por los oficiales de Saúl. Versículo 6. Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante, después que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Este era su canto. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1,000. Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento, Saúl miró con recelo a David. Yo no sé si ustedes han estado en esa estación de la vida, donde al igual que David, por mucho que hagamos bien las cosas, por muy conocidos, por lo eficaz que seamos en distintas áreas de la vida, aparentemente no es suficiente para obtener resultados buenos. En el caso de David, era un hombre distinguido, era un hombre que lo que ustedes le pusieran a hacer, David lo hacía y lo hacía muy bien. No era alguien que simplemente obedecía, no, además de que era obediente, era un hombre que hacía con excelencia las cosas que se le asignaban. Ahora, hoy por hoy, muchos de los que estamos en este momento pudiéramos sentirnos identificados con esto. Lo bueno que a veces podemos mostrarnos en algunas áreas y sentir que eso nos debería de dar, al menos como resultado, que seamos premiados, que al menos nos den un qué bueno, qué buen trabajo, al menos un cumplido. Pero David, en lugar de recibir cumplidos, lo que recibió fue el despertar del celo de un hombre que no soportaba el éxito del otro. Eso, por supuesto, provoca frustraciones. Y por favor, no quiero únicamente que lo llevemos a términos de relaciones de jefe y empleado, en el caso laboral. Llevémoslo a cualquier aspecto de la vida. Cuando sentimos que somos obedientes a Dios, cuando sentimos de que estamos en teoría haciendo todo lo que nos corresponde como creyentes, como cristianos, y aún así parece no funcionar para que tengamos una vida agradable. Aún así pareciera de que en lugar de ver buenos resultados, vemos todo lo contrario. Llegamos a la iglesia, aceptamos al Señor como nuestro Salvador, como aquel que va a dirigir nuestros pasos, comenzamos a dar los pasos correctos, pero contrario a lo que esperamos, vemos dificultades en nuestra vida, se despiertan los celos, la envidia en otras personas, otros nos quieren hacer daño, en fin, lo que en teoría debería de dar muy buenos resultados es todo lo opuesto. Y cuando uno está en una temporada como esa, sí o sí, suceden frustraciones. Y David, de seguro, tuvo que haber enfrentado frustraciones previo a su huida a la cueva de Adulán. Pero no fue lo único que tuvo que enfrentar. Por favor, continuemos. David, además, se tuvo que haber sentido impotente en algún momento. La impotencia es ese sentimiento de reconocer que ya no hay nada que podamos hacer ante una circunstancia para poder cambiarla. David se sentía tan impotente que pensaba que en cualquier momento él podía morir.
Por favor, miren lo que dice 1 Samuel 20, versículo 3. Te juro que estoy a solo un paso de la muerte. David está entre la espada y la pared. Él no puede ser un rebelde para su rey, porque no está dentro de sus valores, dentro de sus convicciones. Él jamás se iba a comportar de forma rebelde. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace ante un rey que está loco? Ante un rey que no sabe comportarse con cordura, como lo era Saúl. ¿Qué hacer cuando nosotros no tenemos las herramientas que se requieren para resolver una situación en particular que nos está haciendo daño y que nos sentimos literalmente entre la espada y la pared? Heridas emocionales. Por supuesto, David debió haberse sentido muy lastimado en el interior. No era simplemente asuntos externos lo que le estaban afectando. Con toda seguridad estaba también enfrentando situaciones duras a nivel interno, a nivel emocional. Como usted sabrá, de manera extraña, aunque Saúl no soportaba la presencia de David, el hijo de Saúl, Jonatán, se había convertido en el mejor amigo de David. El enemigo de su padre era su mejor amigo. Y la Biblia nos cuenta de que la relación entre David y Jonatán era tan buena que ambos se amaban como hermanos. De tal forma que cuando David se mira en la necesidad de huir de Saúl, una de las cosas que él tiene que sufrir es la separación con Jonatán, su amigo. Y por favor, vean este detalle en las Escrituras, en 1 Samuel 20, versículo 41. David salió de su escondite cerca del montón de piedras y se inclinó ante Jonatán 3 veces, rostro en tierra. Mientras se abrazaban y se despedían, los dos lloraban, especialmente David. Una de las cosas con las que más luchamos los seres humanos, y los creyentes no somos la excepción en absoluto, es cómo resolver las heridas emocionales. Muchas personas sufren frustraciones, impotencia, pero resolver heridas emocionales a veces se vuelve un tema difícil. ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, el tema del perdón ante las ofensas o las heridas, el daño emocional, incluso a veces sexual, que personas cercanas a nosotros nos hicieron. ¿Cómo se resuelve las heridas emocionales en el caso de una dama o de un muchacho, un niño o una niña que sufrieron en sus primeros años de vida y que cuando crecen se encuentran con Dios y Dios les dice que el perdón es una herramienta importante de sanidad? Pero aunque en teoría puede sonar muy sencillo, en la práctica no siempre lo es. Todos estamos claros que, por ejemplo, el tema del perdón es elemental en nuestra sanidad interna. Pero también debemos ser muy sensibles ante ciertas circunstancias que las personas viven, que no es que sean imposibles de perdonar, pero que hay procesos que se vuelven mucho más lentos en otros. Y no siempre es tan sencillo, especialmente en una sociedad como la nuestra, la latina, donde se sufre mucho abandono de parte de los padres, mucho maltrato en los hogares, ofensas, palabras que hieren. Hay personas que lamentablemente, si les hubiesen dado a elegir, preferirían los golpes a las palabras que hirieron su alma, que lastimaron su corazón. Y no se trata de elegir lo uno o lo otro, porque lo ideal es que ninguna de las dos cosas se tenga que experimentar. Sin embargo, hay palabras que hasta el sol de hoy a muchas personas todavía le siguen lastimando 20, 30 años después de haberlo vivido. Y todas estas situaciones a veces nos llevan, al igual que David, a escondernos. El desgaste espiritual. Esta es para mí, no es que las otras no sean tan importantes, pero esta para mí es clave. ¿Saben por qué? Porque cuando yo no presto atención al desgaste espiritual, en algún momento la vida
me va a hacer ver que mi condición espiritual está en la ruina. Y cuando yo estoy desgastado espiritualmente, la tendencia natural es que yo me esconda de Dios incluso. Porque siento que ya no tengo nada que ofrecer. No tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la Biblia, no tengo ganas de ir a la iglesia. Y quizás la pandemia me cayó bien porque estaba desgastado espiritualmente y qué bien que cerraron las iglesias porque ahora ya no tengo que ir, y lo tomé como excusa, como justificación para hacer algo que en el fondo hace rato quizás ya quería hacer. No quiero escuchar ni siquiera música, no me quiero conectar a las transmisiones de mi iglesia local, siento que no me llena nada, siento que ya no tengo pasión por Dios y estoy literalmente desgastado espiritual, en áreas espirituales. Noten por favor en David, este es un episodio que pudiera pasar inadvertido para muchos de nosotros, pero que nos revela algo interesante en la vida de David. Primera de Samuel, capítulo 21, versículo del 1 al 3. David está huyendo de Saúl. Recuerden el contexto. David ya salió de la ciudad donde habitaba, cerca de Saúl, por supuesto, y comienza a buscar lugares para esconderse. Aún no había llegado a la cueva de Adulán. Y entonces noten esto. David fue a la ciudad de Nob para ver al sacerdote Ahimelech. Cuando Ahimelech lo vio, se puso a temblar. ¿Por qué estás solo?, le preguntó Ahimelech a David. Y observen lo que aquí le responde. ¿Por qué nadie te acompaña?, le sigue preguntando Ahimelech a David. Y observen lo que responde David. El rey me envió en un asunto privado. Me pidió que no le contara a nadie por qué estoy aquí. Les dije a mis hombres dónde buscarme después. Observen la respuesta. Ahimelech, el sacerdote del momento, de la ciudad, el líder espiritual de ese sitio. Recuerden que la ciudad donde fue era una ciudad conocida por ser un sitio donde habitaban los sacerdotes de Israel. Y cuando miran a David, un soldado distinguido, un militar de alto rango del reino que dirigía Saúl, la pregunta elemental es: hey David, ¿qué estás haciendo aquí? Y David miente. ¿Sabe cuándo comienzo a notar el desgaste espiritual en mi vida? Cuando mis convicciones se debilitan. Cuando me doy licencia para mentir. Cuando me doy licencias para violar los valores que había prometido jamás violar. Versículo 3. Ahora bien, David cambia el tema. Inmediatamente luego que le hacen la pregunta, él cambia el tema. ¿Qué hay de comer? Dice, dame 5 panes o cualquier otra cosa que tengas por ahí. Versículo 8. Y David le preguntó luego a Ahimelech, ¿tienes una lanza o una espada? El asunto del rey era tan urgente, sigue mintiendo. El asunto del rey era tan urgente que ni siquiera me dio tiempo de tomar un arma. Noten esto, David diciéndole al sacerdote, dame un arma, dame comida. ¿Saben qué otra característica tiene el desgaste espiritual? Que no somos capaces de ser honestos. David tenía una oportunidad de lujo. Estaba frente al sacerdote y líder espiritual de la región. Y no sabemos si estaba mintiendo porque pensaba que a lo mejor los sacerdotes iban a ser leales a Saúl o por cualquier otra razón. Desconocemos, sería especular. Pero si hay personas que nos pudieran ayudar, son personas que consideramos maduras en la fe. Y si hay alguien con quien David pudo haberse abierto y decirle que tenía un problema, era con ese hombre, era con ese sacerdote. Y saben, sucede muy frecuentemente también con nosotros. Yo me siento desgastado espiritualmente y me doy cuenta de eso
cuando no tengo la capacidad de pedir ayuda. Hay dos palabras que cuestan mucho en esta generación cristiana en la que vivimos. ¿Saben cuáles son? Necesito ayuda. Nos cuesta mucho. Quizás porque nos vendieron un evangelio donde nos tenemos que mostrar súper espirituales, súper ungidos, los súper pastores, los que no tenemos problemas y sentimos que no podemos y no debemos mostrar nuestras vulnerabilidades. Hace algún tiempo escuché a un predicador diciendo esto que me pareció bastante acertado. Uno se conecta más con la gente a través de las debilidades y no las fortalezas. Porque creo que, como les dije recientemente, nos venden la idea de tener que mostrarnos superhombres, super espirituales. Y creemos que sorprendemos a las personas por eso. Y en realidad les complicamos la vida. Porque la gente entonces se siente que no se puede identificar con un líder, con un cristiano. Cuando les decimos, no, yo paso 10 horas orando. No, yo me he leído la Biblia como 50 veces. Yo hago esto, yo hago lo otro. Yo oro y se resucita un muerto. Y sentimos que somos los superhombres, los superungidos. Pero no, mis estimados. La gente se identifica cuando reconoce que en nosotros también hay vulnerabilidades. Y que al igual que ellos, la remamos en algunas cosas, que tenemos que pelearla y que a pesar de las dificultades hemos encontrado las riquezas espirituales en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Y la quinta y última situación que vivió previamente David a su huida a la cueva de Adulán es que se encontró en un momento sin dirección. Cuando hablo de que tenía confusión o sin dirección, hablo de que estaba confuso. Pareciera que David en un momento no sabía cuál era el plan para su vida. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado que a veces uno no tiene claro para dónde tiene que ir, qué hacer. Y no hay situación más tensa a veces que no tener claro qué es lo que Dios quiere hacer con uno. A ver, uno no es que tiene todo el cuadro de su vida rayado. No creo necesariamente que sea así. Sin embargo, también creo de que Dios nos da direcciones claras para ciertas temporadas, para ciertos momentos de nuestra vida. Pero no saber hacia dónde ir, eso es difícil. Porque nos vuelve personas complicadas al momento de tomar decisiones, al momento de decidir con quién me voy a casar, qué carrera tengo que estudiar, a dónde voy a trabajar, hago esto o hago lo otro. Es clave tener una dirección hacia dónde debo ir con mi vida. Es probable que no voy a tener todo totalmente claro, pero necesito al menos conocer cuáles van a ser los próximos pasos en mi vida. A veces Dios me va a pedir que camine en fe, pero también creo que Dios, como sucedía con los hijos de la tribu de Isaacar, recuerdan, hombres entendidos en los tiempos que sabían lo que Israel debía hacer. Dice aquí, David siguió huyendo de Saúl y de ahí se fue a Gat. Ahora recuerden algo, Gat era la ciudad de donde era originario Goliat. Y en el momento que David está huyendo de Saúl, por alguna razón decide irse a refugiar a la ciudad de sus enemigos. Si hay un sitio donde yo me voy a ir a esconder, no va a ser donde aquellos que me quieren ver muerto. Y David, no sé, perdió el norte, perdió la cordura
y se fue a esconder a una ciudad que no debía, una ciudad equivocada. Observen lo que continúa. Era una ciudad filistea. Cuando llegó allá, lo llevaron ante el rey Aquís, a quien sus consejeros le dijeron: este es David. ¡Ey, rey! Este es David, el rey de esta tierra, de quien habla la canción. Saúl mató a 1000 soldados, pero David mató a 10,000. La canción se había hecho famosa, no fue simplemente la frase del momento con la que recibieron a Saúl y a David en una oportunidad luego de una batalla. No, parece que la canción se hizo el hit del momento, que llegó hasta oídos de los filisteos, a la ciudad de Gat. Cuando David supo esto, de que estaban informándole al rey de Gat de que David estaba en la ciudad, David tuvo mucho miedo de que el rey Aquís fuera a hacerle daño. Entonces empezó a rasguñar los portones de la ciudad y a babear como si estuviera loco. David, imagínenselo, a rasguñar las puertas y a babearse, literalmente, para parecer un loco. Ese era David. Noten lo que continúa. Aquí le reclamó a sus consejeros: ¿para qué me trajeron este loco? No lo reconoció. Él dijo: este no es David, este es un loco más. No me lo traigan. Ya tengo en mi palacio suficientes locos como para que me traigan otro más, dice. No me traigan más locos. Pero David, por alguna razón, estaba perdiendo la cordura. Y continúe conmigo, por favor, en este pasaje. Capítulo 22, versículo 3 de Primera de Samuel. De ahí, David se fue a una ciudad de Moab llamada Mizpah y le pidió al rey de ese país: por favor, te ruego que dejes que mi padre y mi madre vivan aquí en tu país. Y observen esta frase: hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. Hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. A ver, Dios ya no le había dicho a David a través de Samuel que él sería el rey de Israel. Pregunta: ¿qué tan mal estaba David en su interior que ya ni siquiera estaba claro de qué es lo que Dios quería hacer con él? ¿Sabe? Una de las situaciones más difíciles para nosotros como creyentes es llegar al punto en el que olvidamos las promesas del Señor, esas que están en las Escrituras. Dile al justo que le irá bien. Promesas que deberían de alentarnos, de inspirarnos, de llenarnos. Mi brazo no se ha cortado para salvarte, para rescatarte. Yo sé que mi Redentor vive. Las palabras de Job en sus momentos más difíciles. Y tantas promesas que el Señor nos ha dado. En el mundo van a tener aflicciones, pero confíen que yo ya he vencido. Así que tranquilos, confíen. Promesas que en teoría deberían de darnos dirección, deberían de darnos tranquilidad, deberían de decirnos: hey, Dios dice en su palabra que yo debo de vivir de esta manera. Alégrense, fortalézcanse, hagan esto, hagan lo otro. Pero a veces estoy tan mal que ya no me acuerdo lo que Dios dijo que iba a hacer conmigo. Primera de Samuel 22. Cuando David está en la cueva de Adulán, salió de Gat y escapó hacia la cueva de Adulán, dice la Biblia. Cuando sus hermanos y parientes se enteraron de que David estaba en Adulán, fueron a verlo. Muchos se unieron a David. Ahora observen la compañía que tenía David. Esto es interesante, porque cuando uno se siente como se siente David, a veces se junta con otros que están parecidos o peor. Y miren lo que pasó con David. Muchos se unieron a David. Unos estaban metidos en algún problema, otros debían mucho dinero y algunos más no estaban satisfechos con la vida. Alrededor de 400 se unieron a David y él se convirtió en su líder. Yo creo que una iglesia de 400 personas es relativamente, o se mira
se mira a todas luces relativamente sólida, ¿no? De 400 personas, creo que se mira robusta una congregación. Pero no sé si a David le gustaba mucho la idea de ser líder de un grupo como este. Gente metida en problemas, gente que tenía mucha deuda y gente que no estaba satisfecha con la vida. Ese es el denominador en común de todos aquellos que en algún momento decidimos refugiarnos en algún lugar que no es el corazón de Dios. Y así llegó David hasta Adulán. Pero ¿cómo lo resolvió? Aquí entra uno de los salmos más extraordinarios. David, en esta temporada de su vida, todos los comentaristas y teólogos expertos en la vida de David coinciden de que el Salmo 142 fue escrito precisamente en esta temporada de la vida de David. David se puso a escribir mientras estaba en la cueva. Intenten por un momento tener esa imagen mental de David escribiendo. De David ahí, tal vez con una vela o con la luz del sol que medio entraba en la cueva, comenzando a escribir. Y observen lo que escribe. Esto me parece extraordinario. Clamo al Señor, ruego la misericordia del Señor, expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, llegó a decir esto acerca de este pasaje de David en el Salmo 142. Nos quejamos a Dios, pero no de Dios. Nosotros necesitamos tener la capacidad, cuando nos sentimos mal, no de quejarnos de Dios, sino quejarnos delante de Dios, que es muy diferente. Nota que no mostramos nuestra angustia delante del Señor para que la vea, sino para que nosotros podamos verle a Él. Eso me encantó cuando lo dice Spurgeon. Nota que no mostramos nuestra angustia delante del Señor para que la vea. Él ya la conoce, Él ya sabe qué es lo que nos está angustiando, pero la mostramos para que nosotros podamos verlo a Él. Es para nuestro alivio y no para su información. ¿Sabes qué me imagino? Yo me imagino a David yendo delante del Señor, estando en el trono de Dios. Permítame graficarlo de esta manera, estando en el trono de Dios y mientras está exponiendo sus quejas, me pasa esto, no sé qué hacer, me siento frustrado, me siento impotente, he hecho todo lo que se supone que tengo que hacer y aún así me va mal y no sé más qué hacer, Señor. Pero mientras David le está diciendo todo lo que está horrible en su interior, a la vez se está dando cuenta de a quién le está hablando y comienza a darse cuenta de que sus problemas son pequeños en comparación al amor, la grandeza y la fidelidad del Dios con el que está hablando en ese momento. Ese es el poder que tiene la oración, es el poder que tiene el clamor. Cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. El que no sabía qué era lo que Dios quería hacer con él, lo que leímos hace poco, ahora viene y le dice: Señor, ahora que recuerdo, solamente tú sabes lo que tengo que hacer. Solamente tú sabes lo que tengo que hacer. ¿Qué camino tengo que tomar? Vaya a donde vaya, mis enemigos me han tendido trampas. Busco a alguien que venga a ayudarme. Y aquí comienza otra vez David a desahogarse. Vuelve a sacar todo lo que tiene en su interior. Busco a alguien que venga a ayudarme, pero nadie se le ocurre hacerlo. ¿Se ha sentido así? Me siento mal y nadie me busca, nadie me llama, nadie se interesa por mí. Pobrecito yo. Nadie me ayudará. A nadie le importa un bledo lo que me pasa. Entonces, y aquí es donde cambia el chip. David no se queda con la queja. David no se queda con la amargura. David no se queda con el pobre yo, pobrecito. No, David viene y mira al Señor y dice: entonces oro a ti.
oh Señor, y digo, tú eres mi lugar de refugio. Oh. Recuerde, Adulam significa refugio. David fue a buscar refugio a una cueva, pero dentro de esa cueva, él llegó a entender lo siguiente: este sitio no es el sitio que necesito para esconderme. Mi lugar de refugio es Dios. En verdad, eres todo lo que quiero en la vida. ¿Sabe? Cuando vemos a Dios, cuando conocemos a Jesús, nos damos cuenta de que efectivamente David tenía razón cuando escribió aquel Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Sabe cómo termina la historia de David? Bueno, se la adelanto rápido. Por supuesto, salió de la cueva. Años más adelante es coronado como rey de Israel. Pasaron el tiempo, algunos años, y David volvió a Adulam, ya como rey. Ya no era aquel perseguido por Saúl, volvió como rey. David ya no tenía unos afligidos, endeudados y problemáticos bajo su liderazgo. Esos se convirtieron en los valientes de David, el ejército personal de David. 30 de esos 400 fueron los guerreros más extraordinarios de su momento. Y cuenta la Biblia en 2 de Samuel 23, versículo 13. En otra ocasión, 3 de los 30 más valientes fueron a la cueva de Adulam, donde estaba David. Era el comienzo de la siega y una tropa filistea acampaba en el valle de Refayín. David se encontraba, ¿dónde? En su fortaleza. ¡Wow! David estaba en una fortaleza. ¿Su nombre cuál era? Adulam. Años atrás había sido su escondite. Hoy, una fortaleza. Me gusta creer que las crisis que hoy nos están agobiando y destruyendo, mañana se van a poder convertir en los ministerios que Dios nos va a usar. Lo que hoy nos golpea, mañana Dios lo puede usar como la herramienta para bendecir a otros. Personas que han sufrido tanto van a ser usadas por Dios para sanar a otros. Porque luego que descubran lo hermoso que es esconderse en el corazón de Dios, van a animar a otros a ir al mismo sitio donde encontraron consuelo, nuevas fuerzas y el entendimiento que lo más importante es conocer a Dios, amar a su Hijo y ser guiados por su Santo Espíritu.